Tienen derecho los trabajadores a recibir una indemnización vacacional cuando han hecho efectivo el descanso físico, de forma parcial. En este Revisemos cómo consideramos la resuelve sentencia la de Corte casación Suprema. 419-2021 Lima, que constituye un pronunciamiento muy importante de la Corte Suprema en relación al pago de indemnización vacacional previsto en el inciso C del artículo 23 del Decreto Legislativo 713. Y es que este derecho se le concede a aquellos trabajadores que no han hecho efectivo el descanso vacacional por los 30 días que establece la ley. Sin embargo, algunos trabajadores que hacen efectivo el descanso físico por tiempo menor al señalado solicitan también el pago de esta indemnización. ¿Le corresponderá el derecho? Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de vista que confirma la sentencia de primera instancia y modifica el monto ordenado a pagar. La causal que denuncia la parte recurrente es la infracción normativa del inciso C del artículo 23 del Decreto Legislativo 713. Como antecedente se tiene que la parte actora solicita el pago de vacaciones adquiridas y no gozadas e indemnización vacacional por los periodos que comienzan en 1986-1987 a 2014-2015. En primera instancia se declara fundada la demanda y se ordena pagar más de 300.000 soles por conceptos de vacaciones legales e indemnización vacacional. En segunda instancia se modifica la sentencia, se confirma, la sentencia y se modifica en cuanto al monto ordenado a pagar, que es más de 200.000 soles. En relación a la infracción normativa denunciada, la Corte Suprema cita el contenido de la norma invocada. Al respecto se tiene que el artículo 23 del Decreto Legislativo 713 prevé que los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente. Inciso C. Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Ahora, la Corte Suprema precisa que el derecho al descanso vacacional se adquiere luego de cumplido el año completo de prestación de servicios, estando condicionado además a los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 713, que alude al hecho de cumplir las horas y días de trabajo dentro del año correspondiente. En ese sentido, si el trabajador adquiere el derecho al descanso vacacional y no puede gozar del mismo, al año siguiente de haber adquirido el derecho debido a su cese, le corresponderá el pago de una remuneración íntegra, denominada remuneración simple, en tanto que en los casos en que se mantenga vigente el vínculo laboral y aún así el trabajador no haya gozado del descanso vacacional el año siguiente de haber adquirido dicho derecho, le corresponderá el beneficio denominado coloquialmente en la doctrina como triple vacacional, pues percibirá una remuneración por el trabajo realizado, otra remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y finalmente una indemnización por no haber disfrutado del descanso vacacional. La Corte Suprema, antes de resolver el caso concreto, precisa que la parte demandante sostiene haber laborado más de 33 años y que en total no hizo efectivo su descanso físico por 707 días. En primera instancia, se declara fundada la demanda, pero se determina que por el periodo peticionado la parte actora no habría descansado un total de 167 días. En segunda instancia, se sostiene que la trabajadora tiene el derecho a disfrutar del descanso vacacional en forma ininterrumpida, salvo que a solicitud escrita del propio trabajador se autorice el goce vacacional en periodos que no podrán ser inferiores a 7 días naturales. La segunda instancia analiza 3 periodos, siendo que en algunos se ha determinado que sí se ha hecho efectivo el descanso vacacional, que en otros no se aprecia confirmaciones de vacaciones ni pago de vacaciones, y que que en el último periodo, en todo caso, se ha hecho efectivo el descanso físico de forma parcial por días hasta inferiores a los establecidos en la norma. Ahora bien, la parte recurrente, cuando interpone su recurso de casación y lo justifica, sostiene que considerando 2.23 de la sentencia impugnada, la sala considera que en todo caso que no se disfrute del descanso vacacional corresponde el pago de la indemnización, aun cuando el trabajador haya hecho uso de gran parte del descanso vacacional de manera oportuna. Es decir, no tiene en cuenta que el pago de la indemnización es una sanción para el empleador y por tanto hay supuestos que la propia ley sobre vacaciones establece que el descanso fraccionado no causa perjuicio al trabajador y por lo tanto no resultaría aplicable la sanción o penalidad equivalente a una remuneración. La Corte Suprema en este punto efectúa o realiza o en todo caso sostiene, señala cuál es la interpretación correcta del inciso C del artículo 23 del Decreto Legislativo 713. Y como primera premisa o premisa principal señala, la correcta interpretación de la norma implica que en caso el trabajador haya hecho uso de parte del descanso vacacional por lo menos 15 días o incluso 7 días, no le corresponde el pago de la indemnización. ¿Cómo lo justifica la Corte Suprema? En los siguientes numerales. Numeral A.
La ley sobre descanso vacacional permite que en un año el trabajador reduzca sus vacaciones a 15 días y ello no le causa perjuicio, por lo que no le corresponde indemnización. En efecto, si un trabajador acuerda con su empleador la reducción de su descanso y solo descansa de manera efectiva 15 días, quiere decir que para el legislador tomar un descanso físico de 15 días no le causa perjuicio, pues en caso contrario no se permitiría la reducción del descanso vacacional. En consecuencia, en los años que el trabajador descansó por lo menos 15 días no corresponde aplicarle la sanción consistente en el pago de una indemnización. Numeral B. Adicionalmente, la norma sobre vacaciones permite la acumulación de descansos vacacionales y que en un determinado año el trabajador solo pueda gozar de 7 días de descanso. En consecuencia, si el trabajador hizo efectivo de por lo menos 7 días del descanso vacacional de manera oportuna, tampoco le corresponde la indemnización vacacional. Numeral C. La norma contenida en el inciso C del artículo 23 del Decreto Legislativo 713 no establece que corresponde el pago de una indemnización de manera fraccionada, y por el contrario, se refiere a la indemnización equivalente a una remuneración mensual. Cuando el legislador ha establecido pagos proporcionales, lo ha establecido de manera expresa. Así, por ejemplo, en el pago de la indemnización por despido expresamente, se señala que procede por fracciones. En el caso de la indemnización vacacional no se ha previsto el pago por fracciones de mes y por lo tanto la interpretación no sería correcta. Ahora bien, ¿cómo resuelve la Corte Suprema? Al finalizar, o casi en el último párrafo de la decisión o de la resolución del caso concreto, la Corte Suprema sostiene que hace bien el colegiado superior al ordenar el pago de vacaciones e indemnización vacacional, pues se ha determinado que la trabajadora demandante no gozó del descanso vacacional. En este sentido, declaró infundado el recurso, no casaron la sentencia. Debo precisar que hay dos párrafos que no se condicen con la resolución a la que arribó la Corte Suprema, porque estos dos párrafos que están subrayados de naranja sostienen que la Sala Superior sí incurrió en error al momento de efectuar su análisis y también señala que la Sala Superior efectuó una interpretación incorrecta del inciso C del artículo 23 del Decreto Legislativo 713. Sin embargo, resuelve declarar infundado el recurso, por lo que, desde mi punto de vista, existiría un pronunciamiento un tanto contradictorio, una incongruencia en el pronunciamiento. A pesar de ello, el razonamiento en relación a cuál es la correcta interpretación de la norma que ha sido denunciada, sí tendría justificación, sí tendría asidero, porque justamente el legislador no ha previsto el pago de una indemnización fraccionada como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la indemnización por despido arbitrario. Además, la norma prevé que se puede reducir el descanso vacacional a 15 días, a 7 días. Con lo cual, para que se otorgue una indemnización vacacional, el trabajador no debe haber hecho efectivo su descanso físico por 30 días. Saludos.